Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las historias de nuestro continente. Otro golpe contra el legado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Su secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, fue detenido en Estados Unidos y es señalado de narcotráfico por la misma corte que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán. Caravana indígena para exigir seguridad al gobierno. Cerca de 500 vehículos partieron desde el suroeste de Colombia hacia la capital, luego de que el presidente Iván Duque se negara a reunirse con ellos y enviara en su lugar a una delegación. Y estamos en la recta final de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y en nuestro segmento especial Camino a la Casa Blanca revisamos la importancia del voto latino en Florida. Y vamos de inmediato con nuestra historia principal. Estados Unidos acudió a México con la detención de quien era el comandante del ejército durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Salvador Cienfuegos fue arrestado en Los Ángeles a petición de la DEA. Le imputan 3 cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Lo señalan de haber utilizado su poder para proteger a los cárteles y ayudarlos a encontrar embarcaciones para traficar drogas, entre otros delitos. Es la primera vez en la historia de México que un secretario de Defensa es detenido. El general Salvador Cienfuegos, quien ocupó el cargo desde 2012 hasta 2018 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue arrestado en Los Ángeles a petición de la DEA. Es acusado de narcotráfico. El mandatario Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trata de una muestra de la descomposición que reinaba antes de la llegada a la presidencia. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país. En efecto, se trata de un nuevo golpe al gobierno de Peña Nieto, tras la extradición desde España del exdirector de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de Odebrecht. No existe ninguna investigación en México que vincule al general Cienfuegos con el narcotráfico, pero la pesquisa existente en Nueva York es la que se adelanta como parte del juicio contra Genaro García Luna, el secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón. Es la misma corte que condenó a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán. Y una caravana indígena partió de la ciudad colombiana de Cali hacia Bogotá para pedirle al gobierno de Iván Duque acciones frente a la ola de masacres. El presidente colombiano no atendió el primer llamado de la Minga, por lo que los indígenas emprendieron su marcha hacia la capital para exigirle respuestas a sus demandas. Cansados de la violencia en sus territorios, al menos 5.000 indígenas emprendieron su marcha hacia Bogotá. Vienen desde el Cauca, en el suroeste de Colombia, el departamento que alberga la mayor población indígena del país. Según el censo de 2018, en Cauca hay más de 308.000 indígenas y es el segundo departamento con mayor población originaria del país. De acuerdo con el Consejo Regional Indígena del Cauca, estos indígenas pertenecen a 8 grupos étnicos y viven en 26 de sus 39 municipios. Estos grupos originarios arriesgan su vida por defender sus tierras en la región azotada por grupos criminales y del narcotráfico, que se disputa el control de los territorios abandonados por la exguerrilla de las FARC. Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, en 2020 fueron asesinados 76 de sus líderes. Porque nos están matando a los líderes con mucho más fuerza que antes, donde se incrementaron también las masacres y las formas de violencia en nuestros territorios. El Ministerio del Interior recordó que el gobierno le ha cumplido a la Minga con inversiones que superan unos 89 millones de dólares entre 2019 y 2020, pero los indígenas insisten en que más allá del dinero, es su indefensión ante estos grupos la que ponen en riesgo su vida. Empezamos nuestro segmento especial Camino a la Casa Blanca. A 2 semanas para las elecciones, esto es lo que usted necesita saber. El presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden se enfocaron en Florida esta semana, un estado clave que otorga 29 delegados al colegio electoral, el organismo que elige al presidente de Estados Unidos, y donde se requieren 270 para ganar. Se trata de un swing state, es decir, pendular o bisagra, que no tiene una tradición clara demócrata o republicana.
Los latinos allí representan el 26% de la población, pero su voto no es homogéneo. Si bien históricamente los hispanos se han identificado con los demócratas, debido a su origen, la diáspora cubana, venezolana y colombiana tiende a ser más conservadora, ya que en el caso de Venezuela y Cuba, vieron cómo los gobiernos de izquierda llevaron a sus países a las crisis, mientras que en Colombia se asocia con la extinta guerrilla de las FARC. En un mitin en Sanford, Trump habló de los dos vecinos suramericanos. Criticó el acuerdo de paz del gobierno de Juan Manuel Santos con la exguerrilla de las FARC y celebró la puesta en libertad del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Además, vinculó a Joe Biden con el llamado castrochavismo, el neologismo para referirse a las políticas de los fallecidos Fidel Castro y Hugo Chávez. Por su parte, Biden intentó alejarse de los señalamientos, diciendo que precisamente le ganó al representante del ala más izquierdista de su partido, Bernie Sanders. Vamos a Miami para hablar con nuestro corresponsal Anthony Belchi. Anthony, te pregunto en cifras, ¿qué porcentaje de votos representan los venezolanos y los colombianos en Miami? Pues sí, Natalia, primero de todo, para entender cómo se distribuye ese mapa electoral aquí en Florida, hay que entender que ese 26,4% de los hispanos que van a votar, o que son elegibles para votar, representan el 1 millón, poco más de 1,5 millones de personas en este estado. La mayor parte del pastel se la llevan los cubanos, con 650.000 personas, y luego estarían los colombianos, unas 190.000, y ya por último la nueva tanda de exilio venezolano que ha llegado a Florida, concretamente al sur, que representarían unos 50.000. Por eso la campaña de Joe Biden y también la de Donald Trump especialmente se está fijando en esos votos. ¿Por qué? Básicamente porque si nos remontamos a hace 4 años, Hillary Clinton perdió en este estado por tan solo 130.000 votos. ¿Y por qué no hacen mella entre los hispanos en Florida las palabras de Trump contra los migrantes, especialmente los mexicanos y los centroamericanos? Sí, principalmente porque los cubanos, los cubanoamericanos, nunca han tenido problemas migratorios. De hecho, se han beneficiado de las políticas estadounidenses. Cualquiera que llegaba hasta este país, pues en un año podía legalizar sus papeles. Lo mismo pasa también con los colombianos o los venezolanos, que pueden acogerse a algunos beneficios inmigratorios como el asilo. Por eso, el tema migratorio aquí en Florida no es un tema tan importante o tan destacable como podrían ser en otras zonas de Estados Unidos, como México o incluso Texas, donde la población mexicana y centroamericana también es muy abundante. ¿Y realmente Biden representa el castrochavismo o se está traduciendo la polarización que ya existe en estos países en la contienda de Estados Unidos? Sí, cualquiera que sepa o entienda un poco de política estadounidense sabe que este país, Estados Unidos, no se puede convertir en un país comunista de un día para otro. Es un mensaje que el presidente Trump está repitiendo una y otra vez, pero detrás de este mensaje está la posibilidad, la intención de poder captar esos votos de la comunidad venezolana, especialmente porque si realmente se confirma que el 98% de los elegibles a votar van a ir a las urnas, pues podrían marcar la diferencia en este estado. Y recordemos que quien gana Florida gana las elecciones presidenciales. Ha sido así desde el año 1996 y solo en 2 ocasiones desde 1924 no había pasado algo así. Gracias, Anthony Belchi, nuestro corresponsal en Miami. Y es que la situación en Colombia y Venezuela no es lo único que polariza a los electores en Estados Unidos, aunque rara vez en la historia del país la sociedad había estado tan dividida. Pero no es sorprendente con un personaje como Donald Trump al mando, que despierta amores y odios al extremo. Veamos más en la siguiente animación. Solo entre el 3 y el 4% de los votantes estadounidenses decían que seguían indecisos a un mes de las elecciones, lo que muestra lo polarizada que está la contienda presidencial 2020.
El porcentaje de personas que se identifican como independientes ha caído del 37% al 34% en los últimos 4 años. La mayoría de los estadounidenses se definen como demócratas o republicanos. Un factor clave, Donald Trump, 94% de los republicanos aprueban su gestión y solo el 7% de los demócratas lo hacen. Las opiniones sobre Barack Obama también estaban completamente divididas previo a su reelección. Mientras que Bill Clinton vio el 20% de aprobación entre republicanos, George W. Bush cosechó alrededor del 15% de aprobación del lado demócrata. La separación actual es evidente. Sin importar a quién apoye, el 40% de los votantes dice que no tiene amigos en el otro lado. Es una división extrema que encuentra sus raíces en el creciente alineamiento del Partido Republicano con el espectro más conservador del electorado. Según un estudio de 2019, el 36% de los republicanos apoyan el derecho al aborto, menos del 39% en 2007. Entre tanto, el apoyo de los demócratas al aborto ha incrementado del 63% al 82%, lo que prueba que su demografía ha girado a la izquierda. En parte en respuesta al éxito de las campañas de Bernie Sanders para las primarias del partido. El 3 de noviembre, 2 visiones radicalmente diferentes de Estados Unidos se enfrentan por el futuro del país. Vamos a ver la imagen de la semana. Amy Coney Barrett, la nominada del presidente Donald Trump para la vacante de la fallecida Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Justicia, enfrentó al Comité Judicial del Senado en sus audiencias de confirmación. Los demócratas la cuestionaron sobre el futuro de casos como la Ley de la Salud Asequible o Obamacare y los derechos al aborto. Barrett se negó a responder y solo argumentó que no tiene una agenda. Es casi un hecho que será confirmada en el cargo debido a que los republicanos tienen la mayoría en el Senado. Donald Trump y Joe Biden podrían debatir nuevamente después de todo. El jueves, el presidente y su rival participaron en foros paralelos después de que el segundo cara a cara fuera cancelado debido a que Trump dio positivo por COVID-19. El tercer y último debate está previsto para el 22 de octubre en Nashville y se espera que sea diferente al primero, pues la Comisión de Debates Presidenciales anunció cambios como la posibilidad de silenciar los micrófonos para evitar las interrupciones. Y gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. Cuídense mucho del coronavirus y sigan viendo France 24.